Muy buenos días aquí en América, buenas tardes allá en Europa. Hoy continuamos con nuestra necesitado un orgulloso venezolano que nos va a presentar su proyecto de tesis doctoral. Podemos hablar un poquito sobre la biografía de Daniel, orgulloso venezolano, como les mencioné, una persona muy alegre y que nos va a presentar una ponencia muy dinámica. Nació en Puerto La Cruz, a la vera del Mar Caribe. Obtuvo su título de ingeniero geofísico en la Universidad Simón Bolívar, Venezuela, en el año 2013, con un intercambio en la Universidad de São Paulo, Brasil, en el año 2012. Enseguida inició una carrera profesional de 4 años en la prospección geofísica somera con aplicaciones geotécnicas entre Venezuela y México. En el año 2017 realizó una maestría en Ciencias de la Tierra, mención en Geofísica, en la University Grenoble-Alpes, Francia, donde perfeccionó sus conocimientos en el procesamiento de señales geofísicas, sísmicas, gravimétricas, geoeléctricas y magnetotelúricas, haciendo hincapié en el análisis del ruido sísmico por medio de la correlación cruzada de señales sísmicas registradas por arreglos sismómetros. Por arreglos de sismómetro. En el año 2019 inició un doctorado en ciencias del planeta y del universo entre la Universidad del Sur y el Laboratorio de Geociencias GeoAzul. Durante su doctorado en el sur de Francia, analizó datos recolectados a lo largo de cables de fibra óptica submarinos gracias a la técnica DAS, que más adelante nos va a detallar esto, lo cual le permitió proponer un método para el monitoreo de corrientes submarinas profundas y la identificación de secciones de cable mal acopladas con el fondo marino. Sus intereses giran en torno a posibles aplicaciones de DAS en las ciencias de la Tierra, particularmente la sismología y la oceanografía. Bueno, sin más preámbulo, le damos el control al doctor Daniel Mata para que nos presente su proyecto, que está muy interesante. Adelante, el control es todo tuyo. Muchísimas gracias sobre todo por esa introducción. Quería comenzar agradeciendo a la comunidad de Geolatinas por permitirme el espacio y el tiempo para hablar de mi trabajo doctoral, y por supuesto a las personas que estén siguiendo la presentación en vivo. Muchísimas gracias también. Hoy les voy a hablar, como lo mencionó Liz al principio, de mi trabajo doctoral titulado Detección Acústica Distribuida, DAS submarina, enfocada al monitoreo oceánico y la detección de cables de fibra óptica oscilantes. Este fue un trabajo que realicé bajo la supervisión de dos sismólogos, Jean-Paul Ampuero, latinoamericano, peruano de hecho, muy reconocido en el área de la sismología, y Anthony Snaden, sismólogo francés, que se ha dedicado los últimos años a analizar aplicaciones de DAS en sismología. Sin más preámbulos, me gustaría comenzar la presentación con una pregunta. ¿Es necesario usar DAS en los océanos? Y me imagino que algunos de ustedes no estarán familiarizados con lo que es DAS, por lo cual me gustaría responder a esta primera pregunta con una segunda pregunta retórica. ¿Cuánto sabemos sobre los océanos de nuestro planeta? Para responder esto les traje una figura. Les está hablando de esta figura, y en esta figura podemos observar que, bueno, el área total del planeta, digamos el 70% del área total del planeta está compuesta por océanos. Luego les comenté, bueno, que a partir de un cierto momento se afirmó que se conocía más sobre otros planetas que sobre el océano profundo, y ahora les estaba comentando por qué sucede esto. Aquí nos quedamos. ¿Por qué sucede esto? En primer lugar, porque los océanos son un territorio muy vasto, y en segundo lugar, porque la profundidad promedio del océano, y eso lo podemos observar de la figura anterior, es aproximadamente 4 kilómetros, con lo cual la segunda mitad del océano, eso que llamamos el océano profundo, es un área de muy difícil acceso. Y por último, pero no menos importante, los océanos bloquean la propagación de la mayoría de ondas electromagnéticas, lo que hace prácticamente imposible la transmisión de datos vía electromagnetismo de instrumentos haciendo monitoreo de los océanos. Si sumamos estos tres factores, pues lo que resulta es que la mayoría del océano, en especial sus partes más profundas, no están bien instrumentadas, lo cual resulta ser un poco ambiguo o ambivalente, porque también sabemos que por cables de fibra óptica submarinos. En el caso de que no lo supieran, les traigo este mapa, en el cual estoy representando con las líneas anaranjadas los cables submarinos de fibra óptica, o bien activos actualmente, o bien planificados para ser instalados dentro de pocos años. Y los círculos blancos en este mapa representan los puntos de entrada a tierra
de estos cables submarinos. Podemos ver fácilmente que la mayoría de los océanos de nuestro planeta están atravesados por estos cables de fibra óptica submarinos. Entonces, en este contexto, científicos se han preguntado, ¿podremos hacer algo para convertir estos cables de fibra óptica en instrumentos, de manera que se pueda aumentar la resolución espacial en los océanos? La respuesta es que a través de DAS se puede hacer. Voy a dedicarle, dentro de algunos slides, quizás un par de minutos a explicarles qué es DAS. Como lo estoy mencionando ya, les voy a bajar con DAS. Creo que ven mi puntero en rojo, sí. En DAS lo que se utiliza, lo que se hace es conectar un instrumento que se conoce como interrogador, este instrumento que está acá, y a partir de este instrumento se inyecta una señal láser que va a propagarse a lo largo de toda la fibra óptica. Ahora, aparte de esta señal láser, va a retropropagarse, es decir, va a volver al interrogador, y al volver al interrogador será sensible a campos acústicos que pueden deformar la fibra en cualquier parte de su localización o su trayecto. Si somos capaces de identificar qué proceso físico está asociado al campo acústico deformando la fibra, pues a través de DAS podremos monitorearlo en tiempo real y quizás obtener alguna información de lo que está pasando en el medio alrededor de la fibra. En consecuencia, DAS aplicado a fibras submarinas nos permitiría generar un arreglo mundial de sensores submarinos. Esto suena espectacular, pero como dice aquí el refrán, no todo lo que brilla es oro. Y esto es especialmente cierto para las personas que trabajamos en DAS submarino. De hecho, existe una pequeña problemática, una pregunta que nos hacemos, y es, ¿se puede cuantificar el acoplamiento mecánico entre el cable y el fondo marino repercutiendo en las mediciones DAS? ¿Por qué esta pregunta es fundamental? Porque sabemos que la mayoría de los cables submarinos de fibra óptica son enterrados únicamente cerca de la costa, esto para abaratar los costos de instalación, y lo que genera esto es que la mayoría del cable está expuesta a la dinámica oceánica y aparte sabemos que se espera que el acoplamiento mecánico entre el cable y el fondo marino varíe. En este contexto, mi tesis de doctorado buscaba responder a tres preguntas fundamentales. La primera, ¿por qué las señales grabadas con DAS cambian a lo largo del cable? Les estoy presentando un minuto de data DAS en esta figura entre los kilómetros 32 y 40 de una fibra submarina instalada en el sur de Francia, en Toulon. Ya les hablaré un poco más de esta fibra más adelante. Lo importante es que las dos flechas rojas están indicando secciones de cable en las cuales observamos que la data se rompe, que hay una ruptura, que hay una interrupción en la medida. ¿Por qué? Tendrá esto que ver con el hecho de que el lecho marino puede variar su batimetría de forma abrupta. Bueno, puede ser, de hecho les estoy presentando un perfil batimétrico en la figura A su izquierda, la línea azul representa el perfil batimétrico a lo largo del cable, y los dos círculos rojos están indicando dos secciones batimétricas en las cuales el lecho marino, el fondo marino, cambia abruptamente de batimetría, que casualmente se correlacionan con las secciones de cable en las cuales perdemos un poco la señal de DAS. Y por último, pero no menos importante, ¿cómo podemos aprovechar las respuestas de las preguntas anteriores para aplicaciones de DAS en oceanografía, geofísica, sismología, marina, por ejemplo? Este es el contexto de mi doctorado. Lo que nos lleva al contenido que les voy a presentar hoy. Voy a comenzar hablando un poco de los fundamentos de DAS y fibras ópticas submarinas, para luego hablarles de dos aplicaciones prácticas que descubrí un poco en mi doctorado, que van a ser las partes 2 y 3 de la presentación, y terminaré con, obviamente, conclusiones y perspectivas de lo que podría hacerse a partir de lo que yo descubrí en mi tesis doctoral. Comencemos con la primera parte. Pues el DAS proviene del inglés Distributed Acoustic Sensing. Yo se los traduje inicialmente como detección acústica distribuida. Y lo que hace el DAS es medir una cantidad física, bien sea deformación o tasa de deformación del cable, de manera simultánea, en múltiples puntos a lo largo de la fibra. Esto nos va a generar un arreglo de sensores discretos posicionados regularmente a lo largo de la fibra. Digamos que esta es la definición más general de DAS. Ahora, si nos queremos interesar en el principio físico que controla las medidas, pues tenemos que hablar de dispersión. Recuérdense que el DAS es una técnica óptica, se los comenté antes, se inyecta un láser a lo largo de la fibra y este láser se va a dispersar. Ya les explicaré por qué. Y para explicarles cómo este proceso de dispersión ocurre en la fibra, les traje una figura en la cual se observan los tres elementos principales de una fibra óptica estándar. Su núcleo, core, y dos capas de recubrimiento que hacen a veces de, digamos, salvaguardar un poco la integridad del núcleo, protegerlo, el cladding y el jacket.
Ahora, voy a hacer un corte transversal de esta fibra a lo largo de la línea roja punteada. Voy a únicamente mostrar el núcleo core y el clarín. Como les dije anteriormente, para hacer la medida DAS se debe introducir un láser, al que llamamos input light, y este láser se va a propagar únicamente a lo largo del núcleo de la fibra. Núcleo que está compuesto de fibra de vidrio. Y este láser, esta input light, al propagarse a lo largo del núcleo de la fibra, va a interactuar con anomalías microscópicas de densidad que se generan en el núcleo de la fibra durante el proceso de fabricación. Ahora, estoy únicamente indicando una de estas microanomalías con el círculo negro central, y cuando el láser interactúa con esta anomalía, lo que se genera es dispersión de la luz. Esta dispersión está representada por las flechas negras, que bueno, es luz que se dispersa en todas las direcciones. Cuando parte de esa luz llega a la interfaz entre el núcleo y el clarín, una parte va a propagarse alejándose del interrogador, lo que se conoce como la forward propagating light, y una parte va a retropropagarse, es decir, va a regresar al interrogador, que es lo que se conoce en DAS como la backscattered light. DAS explota justamente esta luz retropropagada, que resulta que se genera debido a un tipo de scattering muy particular llamado scattering tipo Rayleigh. No voy a hablar de todos los tipos de scattering, se escapa un poco del objetivo de esta presentación, solo quería indicarles que el que explota DAS es el tipo Rayleigh, en el cual la frecuencia de la luz que regresa al interrogador va a ser la misma que la frecuencia que se introdujo al láser. Esto puede sonar un poco abstracto, y es por esto que quise traerles un set de datos típico, sobre todo DAS submarino, para que ustedes vean cómo luce la data, qué vemos cuando medimos en fibras submarinas con DAS. Para esto les voy a mostrar data que se adquirió, data real, en este cable de Toulon instalado al sureste de Francia. Este cable inicialmente tenía prácticamente 42 kilómetros de largo y se midió una traza cada casi 20 metros, lo que generó un arreglo de sensores acústicos de aproximadamente 6.500 instrumentos, midiendo de manera simultánea. Para los que hacen sismología, esto es inédito y, por supuesto, impresionante. Ahora, la manera de representar la data DAS generalmente es una forma matricial, como la que observamos en la figura B. En el caso de la figura B, el eje vertical representa el eje del espacio, es decir, la distancia a lo largo del cable en kilómetros, y el eje horizontal representa el eje del tiempo. ¿Qué estamos representando en blanco y negro? Pues la amplitud absoluta de la tasa de deformación, o strain rate, del cable, en nanostrains por segundo. En este caso particular, la data está filtrada entre 1 y 15 hercios porque es una banda bastante común en análisis sismológicos, y de hecho, lo que se está indicando con esta línea color carne clara es justamente los tiempos de arribo de un terremoto que se midió durante la adquisición de la data en el 2019. Y lo que pueden ver es que a lo largo de 42 kilómetros se pueden observar las trazas del terremoto en tiempo real. Ahora, para terminar esta parte de fundamentos, quería comentarles dos cosas. La primera, el diseño de los cables de fibra óptica. Como les comenté antes, una fibra típica está compuesta por un núcleo y dos capas de protección. Pero quería comentarles, quería indicarles en los diámetros estándar de estos componentes, porque son muy pequeños. Como pueden ver, todos están en el orden de los micrómetros. Son elementos realmente pequeños. Y la única diferencia entre fibras típicas estándar y las fibras submarinas es que a estas últimas se les agregan capas adicionales de protección, específicamente de acero inoxidable, para que sean más resistentes a, por ejemplo, ataques de animales como tiburones o a anclas de barcos que estén haciendo pesca costa afuera. Entonces es muy importante que mantengamos en mente que en cables de fibra óptica submarina el acero inoxidable está presente prácticamente siempre. Y por último, una pregunta que puede estar en el aire en este momento es ¿cómo se instala una fibra óptica submarina? ¿Cierto? Pues déjenme decirles que es un proceso complejo porque implica utilizar barcos básicamente diseñados para estas actividades, pero sobre todo un software que debe estar controlando a tiempo real la tensión a la cual el cable está siendo instalado en el fondo marino. De hecho, esto es importante porque si se utiliza mucha tensión, pues se corre el riesgo de generar secciones suspendidas de cable. En cambio, si la tensión es muy baja, pues se corre el riesgo de perder cable debido a loops o kinks. Y aún así, teniendo el mejor barco y el mejor software de control de calidad o control de la tensión a tiempo real, se espera que secciones suspendidas puedan generarse debido a
justamente irregularidades en el fondo oceánico. Esta es la segunda información que me gustaría que retuvieran, que tuviesen en mente para el resto de la presentación. Lo que nos lleva a la primera aplicación práctica de la cual les quería hablar en esta presentación de hoy. Esta aplicación se denomina, o la llamamos, monitoreo de corrientes oceánicas profundas gracias al DAS submarino. Y antes de indicarles un poco lo que hice y cómo llegué a estos resultados, me gustaría comentarles que todos los resultados de esta parte se utilizaron para escribir un artículo científico que fue aceptado ayer. Ayer recibí el email en la revista Earth and Space Science de la AGU. Y parte de estos resultados también fueron utilizados para generar una patente. Entonces, digamos que esta es la parte un poco más densa de la presentación de hoy. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, primero comencemos con la localización del cable que analicé. El cable, otra vez, se instaló en Toulon, al sureste de Francia. El cable inicia en la parte costera de Toulon y luego va de las profundidades del Mediterráneo. Y en este cable se hicieron mediciones DAS entre julio 11 y 31 del 2019 a lo largo de los casi 45 kilómetros de longitud del cable. Usando DAS se pudieron activar casi 4.500 sensores acústicos a tiempo real. Ahora, lo que les estoy presentando en la imagen de blanco y negro, la imagen 3D que tienen, digamos, en la parte de abajo de sus pantallas, es el perfil de la trayectoria del cable. Y en este perfil observamos que estoy indicando 3 segmentos de cable, segmento 1, 2 y 3, con un color magenta, porque fueron segmentos de cable en los cuales detecté una señal bastante particular. No voy a decir más porque lo voy a explicar en el resto de la presentación, tengan esto en mente, y los resultados de este análisis que hice en estas 3 secciones fueron sistemáticamente comparados, sobre todo en la sección número 3, con un medidor de corriente oceánica que estaba instalado al final del extremo justo afuera del cable de fibra óptica. Ahora, ¿qué fue lo que hice y cómo lo hice? Yo comienzo mi doctorado analizando, no conocía qué era el DAS, no conocía cómo analizar esta data, y lo primero que hice fue representarla. Al representarla me di cuenta que observaba en algunos segmentos esta señal que estamos viendo en las figuras C y D. Por cierto, ambas figuras representan en código de color la tasa de deformación del cable en nanostrains por segundo. En ambas figuras, el eje vertical representa la distancia del cable en kilómetros y el eje horizontal el tiempo. Lo que vemos son oscilaciones de la deformación del cable que se registraron durante horas o días. Estas oscilaciones se activaban, se desactivaban, se prendían o se apagaban. Y de hecho, 2 características fundamentales de estas oscilaciones fueron que la primera, la amplitud de la oscilación, siempre fue mayor al ruido instrumental promedio, y la segunda, la oscilación se extendía entre segmentos bien definidos del cable, lo que hacía pensar que estábamos detectando una oscilación coherente. Bueno, en este momento me hago la pregunta, parece ser una señal real, no parece ser ruido en el dominio del tiempo. ¿Qué pasa si me voy al dominio de la frecuencia y analizo el contenido frecuencial de esta señal? Fue exactamente lo que hice, y para hacerlo escogí una traza central en cada segmento, ambas trazas representadas en las figuras C y D por los perfiles C' y D', y en cada traza, o a partir de cada traza, calculé el espectro de Fourier, ambos espectros representados en las figuras E y F, hasta 2 hercios. En estos espectros vemos una señal con una firma espectral bastante particular, bastante propia. De hecho, vemos 2 cosas. La primera, representada por las flechas verticales, una banda de frecuencia que parece estar excitada de manera constante, y esta banda en frecuencia ya fue identificada en un estudio previo y fue asociada a ondas oceánicas en superficie. Entonces, este efecto vamos a descartarlo porque no es novedoso, no es algo nuevo, no tiene alguna aplicación práctica que yo pueda comentarles hoy. Sin embargo, la segunda frecuencia, esta frecuencia característica, que dependía del tiempo y dependía también de la amplitud de la oscilación, parecía ser bastante interesante. Ahora, ¿por qué estoy afirmando que esta frecuencia depende del tiempo y de la amplitud de la oscilación? Fíjense, justamente en este momento, alrededor del julio 16 a las 18 horas, estamos generando una serie de armónicos de la oscilación principal en el segmento 3. Sin embargo, si vamos a un segmento con una menor amplitud justo antes, pues no observamos armónicos, sino que la frecuencia disminuye. Lo mismo sucede en el segmento 2. No, en este momento, digamos, en este segmento no observamos armónicos, pero observamos que si la amplitud aumenta, la que justamente está aumentando de izquierda a derecha,
pues la frecuencia pareciera estar modulándose gracias a la amplitud de la oscilación. Esto parecía ser bastante interesante y en ambos casos, de hecho, les cuento la historia completa, también para el segmento 1, todas estas frecuencias características eran siempre menores a 1 hercio, ¿vale? En este momento me hago la pregunta, ¿estoy observando un fenómeno nuevo o será que esto ya se observó antes? Pues se observó antes y este fenómeno de frecuencias excitadas de esta forma se explicó gracias a un fenómeno físico denominado Vortex Induced Vibrations o VIV en el fondo marino. VIV se traduce como vibraciones inducidas por vórtices y voy a referirme a este proceso a lo largo de la presentación como VIV. Este proceso fue observado por un grupo alemán de investigación que instaló un OBS, un OBS, perfecto. Para los que no sepan qué es un OBS, es un sismómetro que se instala en el fondo marino y generalmente el OBS está unido a una boya en superficie a través de un cable metálico. ¿Para qué? Para poder identificar la posición a la cual se instaló el OBS y luego poder regresar y recuperarlo. Este grupo alemán se dio cuenta de que cuando corrientes oceánicas chocaban contra el cable metálico, pues un grupo de vórtices se desprendían de este cable, generando oscilaciones. Y estas oscilaciones, la amplitud de estas oscilaciones cambiaba con el tiempo y su frecuencia característica, pues también dependía del tiempo de la amplitud de la oscilación. Exactamente el mismo fenómeno que yo estoy observando o que observé en mi data DAS. ¿Vale? Digamos que el mecanismo físico que explica esto, está detrás de todo este misterio, se conoce como Karman's Vortex Strip o Callejón de Vórtices de Karman. En este postulado lo que se propone es que un flujo con velocidad u chocando contra un cuerpo alargado de diámetro d va a generar vórtices que se desprenden con una frecuencia FBS del cuerpo alargado. Y estas tres cantidades van a estar asociadas gracias a una ecuación que se denomina la ecuación del número de Strugel, en la cual la frecuencia FBS es directamente proporcional a la corriente que, digamos, genera este choque o este movimiento. Ambas cantidades relacionadas a través de una constante, ST, que se conoce como el número de Strugel y que puede ser fijada como 0.2 en ambientes marinos. Eureka, tenemos todos los elementos, todos los ingredientes para afirmar que el VIV puede producirse debido a corrientes marinas. Ya se observó, ya tenemos el principio físico y sobre todo tenemos una ecuación que describe lo que está sucediendo. Perfecto. Pero ahora, ¿es posible que se pueda generar VIV en cables de fibra óptica submarinos? Para responder a esta pregunta, digamos, quizás no sea tan evidente ahora, pero en un proceso de reflexión nos dijimos, necesariamente deben existir secciones de cables suspendidos. De otra forma, no se puede generar todo el fenómeno físico. Así que yo fui a buscar estos cables suspendidos en mis segmentos 3 y 2, y es lo que estoy mostrándoles en las figuras A y B. En ambas figuras, el eje vertical representa la profundidad del fondo marino y el eje horizontal la distancia a lo largo del cable. Ahora, en negro se representa la trayectoria del cable y en magenta justamente una sección que posiblemente esté suspendida. ¿Por qué? Porque la sección en el segmento 3 está atravesando un valle oceánico profundo y porque la sección en la figura B está atravesando un suelo marino que cambia de pendiente. Estas dos características han sido estudiadas por, digamos, publicaciones anteriores y pueden generar, de hecho, secciones de cables suspendidos. Además, en la figura C y D les estoy indicando en magenta la localización de estas posibles secciones suspendidas y correlacionan con justamente los segmentos de cable en los cuales estoy detectando esta oscilación. Pues perfecto, todo parece indicar que realmente es VIV. Ahora, ¿cómo realmente podemos corroborar, estar 100% seguros, o bueno, por lo menos 90% seguros de que estas oscilaciones registradas por DAS son efectivamente VIV? Bueno, para responder a esta pregunta, recuérdense de dos cosas. La primera, la frecuencia característica de estas oscilaciones depende del tiempo y de la amplitud de la oscilación. Y en segundo lugar, recuérdense que a través de la ecuación de Strugel podemos relacionar la frecuencia FBS con la corriente oceánica, o mejor dicho, la rapidez de la corriente oceánica, induciendo la oscilación. En conclusión, o digamos, podemos hacer algo más, y es que si somos capaces de extraer o monitorear esta frecuencia FBS en tiempo, pues seremos capaces de generar una serie temporal, U de t, que debería describir el comportamiento de corrientes profundas. Y fue exactamente lo que me propuse hacer.
construir una serie temporal a través de, o partiendo de la frecuencia medida por DAS, y compararla con la serie temporal que midió el instrumento justo localizado al final de la fibra. Eso es exactamente lo que les estoy presentando en esta figura. Esta figura es un poco densa, así que voy a ir lento. Soy venezolano, hablo rápido. Voy a intentar hacerlo un poco más lento. En esta figura, el eje vertical indica o representa la rapidez de las corrientes oceánicas en centímetros por segundo, mientras que el eje horizontal representa el tiempo para toda la adquisición de datos DAS. Y estoy representando dos series temporales. Los círculos azules representan las frecuencias FBS medidas con DAS y convertidas a rapidez de corriente oceánica, una medida por minuto, y en gris estoy representando la data registrada por el medidor de corriente localizado a 3.75 kilómetros respecto a la sección de cable que está oscilando. Ahora, intentar hacer un análisis con esta data es un poco complicado porque realmente hay mucho ruido, la tendencia no es tan clara. De hecho, si ustedes me dijeran, Daniel, está un poco complicado decir algo de esto, les diría, tienen toda la razón. Y es por eso que lo que me propuse hacer luego fue calcular una serie temporal media utilizando ventanas móviles de 2 horas, y para cada ventana calculé la media de ambas series temporales, lo que me genera una serie temporal continua en azul para la data DAS y en negro para la data registrada por el instrumento de medición de corriente. Y ahora sí es más fácil decir, ok, ambas series temporales realmente están bien correlacionadas. De hecho, la amplitud máxima registrada por DAS, justamente acá, se corresponde aproximadamente a 5 metros por segundo, una amplitud que vemos un poquito más tarde en la serie temporal registrada por el instrumento, e inclusive podríamos afirmar que justo cuando el instrumento de medición de corriente marina no pudo hacer mediciones en este intervalo de tiempo, pareciera que la curva DAS pues rellena un poco esta tendencia que se perdió del instrumento de medición de corriente. En general, lo que se puede decir es que hasta el 27 de julio ambas series temporales están bastante bien, de hecho se correlacionan. Luego el 27 de julio sí vemos que a pesar de que los picos están correlacionados de cada curva, hay una diferencia en amplitud de aproximadamente 1 centímetro por segundo. Yo interpreté esta diferencia en amplitud como posibles efectos locales del campo de velocidades de corrientes marinas alrededor del cable, posiblemente debido a diferencias batimétricas o posiblemente debido a una diferencia en la orientación de la velocidad que podría estar afectando la amplitud de manera local. Pero el mensaje principal de esta figura es que, fíjense, la curva negra proviene de un instrumento que fue específicamente diseñado para registrar corrientes oceánicas, mientras que la curva azul proviene de unas oscilaciones que registramos con DAS y que convertimos en corriente marina. En conclusión, esto puede servir como una nueva metodología para registrar, para monitorear corrientes profundas a justamente profundidades a las cuales la instrumentación actual no puede acceder o es muy costoso hacer. Y esto lo podríamos hacer con DAS desde la oficina. Ese es el mensaje principal de esta figura. Para comprobar, para corroborar que en efecto esta obtenida con DAS puede servir para el monitoreo oceánico, pues lo que hice luego fue intentar analizar si a través de esta data, a través de la serie temporal de DAS, podía también detectar otros fenómenos oceánicos, como por ejemplo las ondas de gravedad interna. Para aquellos que no estén familiarizados con este tipo de ondas, traje una simulación numérica para explicar cómo se generan y por qué son importantes. Antes de mostrárselas, pues me gustaría indicar algunos aspectos que son importantes. En la simulación vamos a ver dos estratos oceánicos, el estrato 1 representado en rojo, el estrato 2 representado en azul. Estos estratos pueden estar diferenciados debido a posiblemente salinidad, temperatura o densidad de cada capa. La modelización va a suceder en un ambiente marino, pero para que tengan una referencia de la costa está justamente este relevo positivo. Y los últimos dos ingredientes que son importantes para entender la generación de estas ondas es una corriente oceánica profunda, representada por la flecha gris, que va a interactuar contra un obstáculo positivo batimétrico. Ok, tenemos todos los ingredientes para entender la simulación. Ahora, ¿cómo se generan estas ondas? Las ondas de gravedad interna se generan cuando corrientes profundas interactúan con un obstáculo positivo en el fondo marino, y esto genera una diferencia de presión que luego se traduce en un tren de ondas que se propaga justamente en la interfase entre los dos estratos oceánicos. ¿Por qué estas ondas son importantes?
porque nos hablan, uno, de los procesos de mezclado del océano, dos, nos hablan de cuán estratificado está el océano, y tres, esto puede variar, la estratificación puede variar con el tiempo, es decir, un océano puede estar estratificado o más estratificado en verano que en invierno. Entonces, detectar estas ondas nos habla un poco también de la dinámica oceánica. Y lo que yo quise hacer fue intentar detectar estas ondas a partir de la curva de corriente oceánica que obtuve con DAS. Para hacer eso, tomé 10 días de data continua, tanto de DAS como del medidor de corriente oceánica, y lo que hice fue calcularle sus PSDs, o Power Spectral Density, son funciones espectrales. Básicamente hice un análisis espectral para generar un espectro de cada curva, que es justamente lo que les estoy mostrando en la figura B. En negro, el espectro de la data proveniente del medidor de corriente, y en azul, el espectro proveniente de la curva obtenida gracias a DAS. ¿Y qué observamos en estos dos espectros? Pues observamos que ambos tienen un pico bastante importante alrededor de 17.06, 17.16 horas. ¿Por qué este número es importante? Se preguntarán ustedes. Porque este número se corresponde bastante bien con el periodo inercial de ondas de gravedad interna que ya han sido detectadas en el Mediterráneo. Y este periodo ha sido reportado alrededor de 17.6 horas durante verano, que fue justamente cuando se hizo la adquisición de la data DAS. Y esto me permitió afirmar que, en efecto, las mediciones submarinas con DAS pueden ser sensibles a ondas internas de gravedad, lo cual se traduce en DAS puede darnos información sobre la dinámica oceánica. Y eso es maravilloso. Ahora pasamos a la segunda y la última aplicación práctica que les quería comentar el día de hoy, y se titula Identificación de cables de fibra óptica oscilantes por medio de DAS, submarino también, por supuesto. Igual que en la parte anterior, me quería comentarles que todos los resultados de esta parte de la presentación fueron utilizados para generar un artículo científico que ya está publicado, ya está accesible. Pueden ir hasta el sitio web de la Geophysical Journal International y lo van a conseguir, o me pueden escribir un correo y yo se los envío. Y bueno, ¿qué hice en esta parte de la investigación? Bueno, analicé en este caso no solamente la data que se registró en el cable de fibra óptica en Francia, en Toulon, sino también que analicé data de otros dos cables que fueron en los que se utilizó el DAS durante una adquisición de aproximadamente 8 días. Estos cables están representados en el rectángulo, en el cuadrado amarillo a su derecha, y están localizados o fueron instalados en la bahía Metoni al suroeste de Grecia. En azul vemos el cable HSMR de aproximadamente 13 kilómetros de longitud, a lo largo del cual se hizo una adquisición DAS de aproximadamente 2 días. Y en rojo vemos el cable Néstor de aproximadamente 26 kilómetros de longitud y en el cual se midió data DAS durante aproximadamente 6 días. Ahora, una pequeña precisión, ambas adquisiciones usaron instrumentos interrogadores distintos. No quiero entrar en detalles respecto a los aspectos técnicos, simplemente quería señalar que las adquisiciones se hicieron con interrogadores distintos. Y por último, durante las 3 campañas de adquisición se registraron diferentes eventos sísmicos. Voy a referirme en esta presentación específicamente al evento de magnitud local 3.3, cuyo epicentro está representado gracias a la estrella roja que estamos viendo muy cerquita de la bahía Metoni. Tenemos todos los elementos ahora servidos sobre la mesa. Ahora me gustaría hablar sobre las oscilaciones de alta frecuencia generadas por terremotos. Y para hablar de esto, necesito forzosamente indicarles o presentarles esta figura que es un poco densa. Voy a ir también lento, explicándola un poco lento. Como en el caso anterior, esta figura representa en código de color blanco y negro la tasa de deformación del cable entre su kilómetro 12.48 y 19.20. Tenemos aproximadamente 5 minutos de, si mal no recuerdo, 5 minutos de data, correcto. Y también observamos una línea roja vertical junto con estrella roja. Esto representa, la data está filtrada, por supuesto. Esto representa el tiempo de origen del terremoto de magnitud local 3.3. También observamos 3 ventanas azules, enumeradas con 1, 2 y 3, cada ventana de 1 minuto de duración. La ventana 1 comenzando 90 segundos antes del terremoto, la ventana 2 40 segundos después, y la ventana 3, 180 segundos después. Ahora, ¿qué más observamos? Observamos en la ventana número 2
rectángulos rojos que nos están indicando la posición o segmentos de cable en los cuales estamos observando oscilaciones de la deformación del cable excitadas por ondas sísmicas. Tenemos justamente la ventana 40 segundos después del terremoto. Y cuando yo vi esto, pues me interesé, por supuesto, al contenido frecuencial de estas nuevas oscilaciones. En consecuencia, calculé los espectros de Fourier de cada ventana, 1, 2 y 3. Y esos espectros se los estoy mostrando en las figuras B, C y D que deben estar observando en este momento. Ahora, concentrémonos primero en las figuras B y D, estas dos figuras de acá. Pues, ¿qué observamos acá? En estos dos espectros estamos observando únicamente frecuencias por debajo de 1 hercio que están siendo excitadas en esos respectivos momentos. Ya analizamos en la parte anterior que estas frecuencias están relacionadas con B y B, detectado con DAS. A partir de ahora voy a llamar a estas oscilaciones de baja frecuencia, porque justamente su frecuencia fundamental está por debajo de 1 hercio, y eso las distingue de las oscilaciones que vemos en la figura C, cuyas frecuencias fundamentales son todas mayores a 2 hercios. Ahora, concentrémonos un poco en la figura C. Voy a hacer un zoom in en esta figura para analizar un poco qué está sucediendo en detalle. Pues en este espectro de Fourier lo que estamos observando es que tenemos diferentes familias de frecuencias fundamentales, que estas frecuencias se observan a lo largo del cable, que todas las frecuencias fundamentales presentan un nodo en el medio, y que este nodo aumenta cuando vamos a la frecuencia armónica 1, y luego, por supuesto, si continuamos, los nodos van a ir aumentando dependiendo del tipo de armónico. Pero otra cosa que resulta interesante y que podemos interpretar fácilmente de esta figura es que pareciera ser que segmentos de cable más largos tienen frecuencias menores y que segmentos de cable oscilando o segmentos de cable más cortos tienen frecuencias fundamentales mayores. En este momento, pues, me pregunté si existía una relación entre la frecuencia fundamental de cada oscilación y la longitud del cable que estaba albergando esta oscilación. Para demostrar que esta hipótesis era cierta o no, lo que hice luego fue tomar cada frecuencia fundamental excitada en los 3 cables, luego de 3 terremotos, y plotearla en una figura que les estoy presentando en este momento. En esta figura, el eje vertical representa la frecuencia en hercios, y el eje horizontal la longitud del segmento de cable en metros. Y los círculos representan las frecuencias naturales de oscilación en rojo para el cable Néstor, en cian para el cable HSMR y en verde para el cable francés llamado MEUST. Concentrémonos ahora en la curva identificada con n igual 1. ¿Qué observamos acá? Lo que observamos es que prácticamente todos los puntos están bien modelados o bien predecidos por la curva negra, la línea negra continua, y que esta curva negra, pues está representando, es la ecuación que les estoy señalando con la elipse roja, y esta ecuación representa pues los modos normales de propagación de onda en medios elásticos 1D. Esto puede sonar un poco abstracto, voy a hacerles el cuento un poco más fácil. Esta ecuación representa las frecuencias naturales de una cuerda oscilando, como por ejemplo una cuerda de guitarra fija en 2 posiciones determinadas. Eso es justo lo que está hablando, lo que está prediciendo esta ecuación. Y vemos que pues sirve bastante bien para interpretar, para modelar las frecuencias naturales obtenidas en los 3 cables, si consideramos una velocidad de propagación v igual a 4.000 metros por segundo. Y esto vamos a hablarlo un poquito más adelante, las implicaciones de esta velocidad. Ahora, si nos concentramos en las curvas n igual 2 y n igual 3, pues observamos que tanto el primer armónico como el segundo armónico del cable Néstor también son bien modelados por la misma ecuación. Y en este momento nos hacemos la pregunta, puede que, en efecto, estas oscilaciones, a las que voy a llamar oscilaciones de alta frecuencia, porque son mayores a 2 hercios, puede que estas oscilaciones representen la oscilación que entendemos como la vibración de una cuerda de guitarra. Es decir, que ondas estacionarias, ondas atrapadas en segmentos específicos de cable, pueden estar generando esta oscilación. Vale, el modelo parece explicar la observación, sin embargo, ¿por qué la velocidad que obtenemos es 4.000 metros por segundo? Buen rompecabezas. Para responder a esta pregunta, decidí básicamente escoger 2 secciones de cable,
lo suficientemente largas, las estoy mostrando en la figura A, las secciones de cable representadas con ventana 1 y ventana 2 en el cable Néstor. ¿Para qué? Para poder calcular luego pues correlaciones o correlaciones cruzadas de la señal grabada con DAS. Es decir, identifiqué los segmentos, identifiqué las ventanas que quería cross-correlacionar y calculé cross-correlaciones en cada ventana usando una ventana consecutiva de 60 segundos y también usando como traza de referencia la primera traza DAS en la cual observaba esta oscilación de alta frecuencia. ¿Qué obtuve? Obtuve en lo que está representado en amarillo, esta onda que pareciera estar propagándose de ida y vuelta y que pareciera estar confinada en una sección de cable específica, sección en la cual estamos observando la oscilación de alta frecuencia. Y fíjense qué curioso, del análisis de cross-correlación obtenemos velocidades de propagación muy cercanas a 4.000 metros por segundo. Ahora, ¿por qué? Dos métodos bastante diferentes nos están sí, tal cual, obteniendo a través de ellos una velocidad cercana a 4.000 metros por segundo. Pues para responder a esta pregunta tenemos que recordarnos de lo que les dije al inicio de la presentación. Y es que la mayoría de los cables de telecomunicación, fibras ópticas submarinas, están reforzadas con acero inoxidable. Y la velocidad de propagación de ondas longitudinales en el acero inoxidable es muy cercana a 5.000 metros por segundo. Pero también recuérdense que las fibras ópticas están compuestas por diferentes materiales. Y a este tipo de materiales se les denomina material compuesto, precisamente porque están constituidos de diferentes materiales distintos. En materiales compuestos, resulta que la velocidad de propagación de ondas longitudinales va a estar controlada mayormente por la velocidad del material más rígido, en este caso el acero inoxidable. En consecuencia, yo interpreto esta velocidad de 4.000 metros por segundo como la velocidad de unas ondas que se están propagando de manera longitudinal a lo largo de los recubrimientos metálicos de la fibra y que podría explicar esta señal que estamos detectando tanto en frecuencia como en la cross-correlación. Este tipo de ondas se conoce como ondas de cable y ya han sido observadas en otros estudios. Es la primera vez que las observamos en fibras submarinas y podría ser interesante, podría aplicarse de manera práctica porque nos podría dar información de secciones de cable anclados. Recuérdense que para que estas ondas se generen tienen que estar ancladas fijas en dos puntos determinados y esto podría ayudarnos a detectar secciones de cable ancladas entre dos accidentes batimétricos. ¿Y esto por qué es importante? Porque para las empresas que hacen la instalación de cables de telecomunicación, identificar secciones ancladas puede ser valioso para identificar posibles secciones que se puedan romper, secciones susceptibles a desgastarse, justamente a desgastar el recubrimiento metálico que las protege, identificando estos puntos de anclaje. Ahora, creo que sí, ahora voy a concluir. Hemos visto en esta presentación que dos tipos de vibraciones de fibras ópticas submarinas se pueden registrar con DAS. La primera, oscilaciones de baja frecuencia, cuyas amplitudes dependen del tiempo y cuyas frecuencias dependen de la amplitud de la oscilación. Y en segundo lugar, oscilaciones de alta frecuencia compuestas básicamente por ondas de cable atrapadas. En términos de detectabilidad, pues los dos tipos de oscilaciones se detectaron en los tres cables, lo que nos habla de una no dependencia ni geográfica ni instrumental. Además, los mecanismos de generación son bastante distintos. En el caso de las oscilaciones de baja frecuencia, V y B de cables suspendidos. En el caso de las oscilaciones de alta frecuencia, pues el paso de ondas sísmicas a lo largo de cables anclados. En términos de contenido frecuencial, pues es bastante distinto, al menos yo observé esto en mis estudios. Por supuesto, podría cambiar y sería interesante ver si las oscilaciones de alta frecuencia pueden incluir frecuencias más bajas. Y por último, pero no menos importante, pues la aplicación de estas oscilaciones. En el caso de las oscilaciones de baja frecuencia, el monitoreo no solo de corrientes oceánicas, sino también de procesos oceanográficos profundos. Y en el caso de las oscilaciones de alta frecuencia, pues a través de la detección de ondas de cable se podría también hablar un poco, ¿por qué no?, de la integridad de las fibras ópticas. Pero resulta que, recuerden que yo inicié esta presentación con una pregunta fundamental y era, ¿se puede cuantificar el impacto del acoplamiento mecánico entre la fibra y el fondo marino? Pues mi contribución a esta pregunta es que posiblemente sí, a través de estas oscilaciones. Ya para terminar, digamos un poco para abrir el espectro de cosas que se podrían hacer
a través de, usando pues lo que yo humildemente descubrí o observé, pues en el caso de las oscilaciones de baja frecuencia, sería interesante hacer adquisiciones DAS en otras localizaciones distintas al Mediterráneo. El Mediterráneo es conocido por ser un mar bastante calmo. De hecho, las oscilaciones, las corrientes más importantes que detectamos estaban en el orden de los 5 centímetros por segundo, y yo haciendo un poco de investigación me di cuenta de que hay 3 lugares en el mundo, Groenlandia, Brasil y Mozambique, que uno, son puntos en los cuales ingresan varias fibras ópticas, y 2, son puntos en los cuales se ha detectado corrientes oceánicas del orden de 20, 70 centímetros por segundo, con lo cual sería interesante saber si lo que yo descubrí puede ser aplicado con corrientes más importantes. Y en el caso de las oscilaciones de alta frecuencia, pues analizar si la velocidad que obtenemos de la cross-correlación cambia con el paso del tiempo, porque esto nos podría hablar de, digamos, un desgaste con el paso del tiempo y podría ser utilizado para analizar integridad de fibras activas. Ya para realmente terminar, quería únicamente mostrarles los rostros de las personas que me ayudaron en este trabajo de investigación. Y bueno, esto creo que es todo. Muchísimas gracias por su atención. Les estoy dejando mis contactos, mi correo electrónico, mi Twitter y mi LinkedIn en caso de que quieran contactar y quieran discutir un poco más sobre este tema. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Daniel. Excelente trabajo. La verdad Gracias. tus profesores de la Simón Bolívar deben estar muy orgullosos porque de ahí la semilla. Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que sí. No, excelente trabajo. Y bueno, mientras vemos si surgen algunas preguntas y Claro. Carlos o Gerardo quieren participar, les invitamos a abrir su micrófono. Por lo general, en estas presentaciones del bioseminario tesis, mientras surgen las preguntas técnicas, nos gusta preguntar que nuestros ponentes nos den una muy breve reseña de su experiencia en este proceso de cómo llegaron a otro país tan lejano de su casa, cómo pudieran, pocas palabras o en algunos tips, compartir algún consejo para alguien que a lo mejor está indeciso, cuando terminamos la ingeniería, la maestría y no tenemos un trabajo a puertas, viene mucha incertidumbre, continuar estudiando, la parte económica. Hay un financiamiento, pero a veces no tenemos la visión o la orientación. Entonces, digamos, de manera muy cortita, ¿cómo nos pudieras contar un poquito de esa experiencia? ¿Cómo un orgulloso venezolano va a dar y quizás la parte del financiamiento, o si te postulaste a la universidad y luego tus directores te orientan en esta parte? Entonces, sí sería bueno que nos compartieras esa experiencia. Por supuesto. Que esta información queda grabada y luego la compartimos en YouTube. Y es muy importante que las personas pues sepan que hay opciones y hay oportunidades para siempre continuar y avanzar y fortalecer nuestras habilidades. Por supuesto. Fíjate, creo que es importante, pues sí, decir todo lo que implica desplazarse de su país hasta un país tan lejano. Por supuesto, hay cosas muy positivas y hay cosas que son un poco más, no negativas, sino que te impactan desde el punto de vista moral. Salir de su país, enfrentarse a una nueva cultura, con un nuevo idioma, en mi caso, porque me fui a Francia, no es fácil, es la verdad, pero tener los objetivos claros siempre ayuda. En mi caso, yo, para sortear un poco la parte económica, me fui a México un año, trabajé en una buena empresa, me hice ahorros y luego apliqué al máster primero en Grenoble. Y claro, al aplicar al máster, luego me di cuenta de que existían becas, pero es una información que para mí fue difícil de conseguir. Ya la tienen, chicos, allá, todos los que estén viendo este video, en Grenoble, sobre todo en el Departamento de Ciencias de la Tierra, hay un programa de becas. Claro, ese programa de becas está supeditado a notas, a rendimiento académico, a presentar un currículum. Pero en mi caso, yo me postulé al máster, me aceptaron y luego me ofrecieron la beca. Ni siquiera tuve que aplicar, me la ofrecieron. Entonces, claro, eso me ayudó muchísimo porque me ayudó a mantenerme cuando mis ahorros se acabaron. Eso por un lado. Y luego decir que, al menos acá en Europa, creo que en Estados Unidos también, los doctorados son pagos y digamos que el pago del doctorado te permite vivir de manera decente.
Entonces, claro, ya si quieres continuar tus estudios, luego de hacer un máster, continuar en el camino académico, hacer un poco de investigación, no vas a pasar hambre. El primer paso sería, pues, hacer un máster o aplicar directamente al doctorado. Mi experiencia fue relativamente, no, fue muy buena, realmente fue muy buena. Claro, digamos que en mi caso el único punto negativo, entre comillas, es que yo comencé el máster con un promedio de 5 años por encima del promedio normal, entre comillas, en Francia. Y claro, me sentí un poco fuera de lugar. Pero más allá de eso, es relativamente fácil aplicar no solamente en Francia, también en Alemania, también en España. Es relativamente fácil aplicar a programas de maestría, y en países como Alemania y como Francia existen programas de becas también. Y luego el doctorado, por supuesto, te pagan. Entonces, tienes una manera de sustentarte. No sé si eso responde a la pregunta. La verdad que sí. Completo y bueno, siempre es importante recordar o saber lo que a nosotros nos costó por falta de orientación, quizás decirle a las personas, oye, mira, si se puede, Tal investiga cual. y proyectate allá, o sea, es Y importante. sobre todo, sí, y sobre todo no tener pena, porque yo recuerdo que para mí el tema del financiamiento, de las becas, era como un tabú, y sí, me cohibí muchísimo de preguntarlo, y aquí es muy común. Si eres buen estudiante, si tienes buenas notas, de hecho te motivan a que apliques a programas de becas, y fue lo que yo hice. Tuve la suerte de ser escogido, pero no es algo que sea excepcional, es más bien la norma. Siempre hay dinero que queda por ahí para financiar becas en el máster, y por supuesto el doctorado ya está financiado. Entonces, no tener pena de preguntar esas cosas es importante. Es que es algo cultural también, porque creo que nosotros tuvimos la oportunidad de crecer en un país donde no era necesario buscar mucho financiamiento, tenías muy buenas Tal cual. oportunidades. Entonces ya luego cambia y conocemos otra cultura y vemos otros países donde simplemente con una buena asesoría y manteniendo un buen promedio se te pueden abrir muchas puertas. La verdad es Correcto. que es muy, muy interesante. Mira, Carlos Mayor comenta acá en Zoom, excelente presentación, Dani, te felicito, qué grande. Si tuvieras Gracias. oportunidad de hacer un postdoctorado asociado a esta misma investigación, el DAS, ¿hacia dónde la dirigir te gustaría profundizar? Pues ahí, digamos, si el objetivo es continuar con lo que he venido haciendo hasta ahora, pues hay dos grandes tópicos. Un tópico más de investigación, que sería profundizar en el análisis de corrientes marinas profundas. De hecho, cuando obtuvimos todos los resultados, se discutió de cómo podríamos continuar con esa parte. A mí me gustaría poder aplicar esta metodología en otros océanos, ver si funciona, buscar otros cables y meternos con eso un poquito más profundo. Ese sería, digamos, el tópico académico, pero por supuesto hay una aplicación industrial evidente, y es la segunda parte de la presentación. Me gustaría también, sería genial poder profundizar, hacer estudios de campo, agarrar digamos, instalar un cable de fibra óptica en una piscina y ver qué sucede cuando lo hacemos vibrar con una cierta frecuencia, ver cómo se desgasta ese recubrimiento. Eso sería interesante, sobre todo para las empresas que gastan muchísimo dinero. No lo comenté en la presentación, pero se gasta mucho dinero en los mantenimientos de las fibras ópticas submarinas. De hecho, hay que sumergir un robot que debe recorrer la fibra y visualmente identificar secciones que puedan estar sujetas a mantenimiento. Con esta metodología, en principio, no habría necesidad de hacer eso. Desde la oficina inyectamos un láser y vemos la respuesta del cable, y cuando tengamos estas oscilaciones de alta frecuencia, pues en principio deberíamos decir, ojo con esta sección, o analicemos esta sección con más profundidad. Entonces yo creo que este trabajo abre la puerta a dos tópicos: uno académico, con las oscilaciones de baja frecuencia, y uno industrial, con las oscilaciones de alta frecuencia. Mira, justo lo último que acabas de mencionar, estaba pensando en otra pregunta. Vale, adelante. Te abre la oportunidad para un ámbito tanto académico como industrial. Hay especialidades, hay estudios muy específicos que de repente nos orientan principalmente, o te quedas en la academia o te vas a la industria. Sí. Entonces, yo estaba pensando, y había notado preguntarte, vemos que es un tema muy complejo,
es un trabajo que hiciste, digamos que amplio. Si tú lo estás presentando a un público multidisciplinario y alguien dice, oye, dime en pocas palabras qué puertas, qué oportunidades abre este proyecto, este estudio. Es para alguien así que diga, oye, no, esto está súper complicado, pero tú dices, bueno, ¿qué oportunidades te abre? ¿Hacia dónde te proyectas con todas estas aplicaciones, todo esto que nos acabas de mostrar? En pocas palabras, te podría decir que las oscilaciones de baja frecuencia combinan con toda esta tendencia actual de cambio climático. ¿Por qué? Porque cuando la temperatura de los océanos cambian, pueden o no estratificarse. Entonces, esta técnica de monitoreo podría decirnos que, podría indicar de manera indirecta qué océanos se están calentando más que otros, por ejemplo, o qué océanos están perdiendo sus características estándar, únicamente colocando fibras y haciéndolas vibrar gracias a las corrientes marinas. Eso sería una puerta que se podría abrir. La otra, va a sonar feo, pero hacer lograr dinero a las industrias que instalan fibras ópticas, porque digamos, es una metodología que permitiría optimizar la forma en la cual se hace el monitoreo de fibras activas. Y eso, por supuesto, es más ecológico porque evita tener digamos, hacer sumergir un robot para que vaya a analizar la fibra. Entonces yo vería estas dos puertas, realmente son obvias para mí, pero también podríamos hablar de integridad de cables, no solamente submarinos, sino integridad de cables en general, colocar fibras en el continente y ver cómo se desgastan debido al roce. Y por supuesto también oscilaciones en pozos petroleros. Esto es multidisciplinario, como tú bien lo dijiste, y se puede extrapolar a diferentes escenarios también. Excelente, Carlos. Ese era el punto donde quería llegar, porque tienes un trabajo muy bueno y tienes un trabajo complejo. Gracias. Pero también a veces, si no, hoy en día, digamos que a nivel de la academia y la integración con la industria, todo se está yendo a lo intermultidisciplinario y bueno, si nos vamos a lo transdisciplinario. Y Correcto. hay un punto donde ya te dicen, o sea, tú no tienes que especializarte en todo, tienes que aprender a trabajar con especialistas de otras disciplinas. O sea Correcto. que cualquier persona puede llegar y ver este video más adelante y de repente decir, oye, pero esto yo lo puedo integrar a mi especialidad, no tengo que ser geofísico, no tengo que ser especialista en la técnica, pero yo lo puedo aplicar en industria petrolera, lo puedo aplicar en monitoreo de algún tipo específico. Entonces ese era el punto donde quería llegar, porque Tal es cual. muy importante resaltar la manera de que estos trabajos no se queden en una publicación, Claro. sino que de repente ofrezcan muchas posibilidades, tanto de seguir otros proyectos como de monetizar. Por supuesto, Quedó te digo más, la técnica, yo leo de cómo se aplicaba DAS a este contexto específico, pero yo justo en este momento estoy trabajando en un proyecto para hacer una startup utilizando DAS, pero en este caso en fibras ópticas terrestres, y lo que estamos planteando es que utilizando la misma técnica óptica se pueden producir indicadores de tráfico en las ciudades, se puede monitorear también la integridad de ciertas vías, de ciertas autopistas, únicamente usando DAS y fibras ópticas terrestres. Entonces, claro, la técnica per se, el principio físico se puede extrapolar a otras aplicaciones con mucha más atractividad comercial, por supuesto que sí. muy bien, Sí, bueno, ¿algo más que aportar? Disculpe que te interrumpí. no, tranquila, que te quería decir que si la startup funciona, en un año les vengo a hacer una presentación. Un gusto, un gusto. Te esperamos. Ya tienes nuestros contactos, nuestro correo. Igual te voy a pasar el formulario. Pues Vale, damos a todas las personas para que se unan a Gelatinas. No necesariamente tienen que estar activos en diferentes actividades que realizamos, pero igual se comparte mucha información. Y bueno, te felicitamos nuevamente. Para gracias. los que van a ver este video luego, pueden dejar sus comentarios en Facebook y Daniel con mucho gusto luego Sí, les va a seguro que sí, pueden seguro que sí. escribir. Y bueno, te vamos a hacer llegar esta presentación o este diploma Ah, vale, muchas gracias. el Comité de Educación y Divulgación, específicamente los seminarios de Geolatinas, otorga el presente reconocimiento al doctor Daniel Mata Flores,
por haber participado como ponente con el tema Detección acústica distribuida submarina enfocada al monitoreo oceánico y la detección de cables de fibra óptica oscilantes, llevado a cabo el día 26 de mayo del 2020. Es muy Muchísimas importante gracias. recordarles que en nuestro canal de YouTube colocamos todos estos videos y pueden encontrar una gran variedad de temas literalmente multidisciplinarios en todos los enfoques. Síganos en nuestras redes, traemos mucha más información, traemos otros videos y también pueden encontrar nuestras promociones tanto de los ponentes, de los temas que vamos a tener para los siguientes meses en la revista Maya de Geociencias de la UNAM. También estamos promocionando por allí nuestros geoseminarios, tanto de temas especializados como tesis. O sea, ya para la próxima puedes venir como todo un especialista, no con tu proyecto de tesis, sino con un proyecto ya a nivel profesional, a nivel Pues de... con Así mucho que, bueno, gusto. las puertas están abiertas para todas las personas que quieran participar en traernos sus proyectos de grado o sus proyectos de trabajo. Vale, muchísimas gracias. Sí, te agradecemos, Daniel, porque nos trajiste tu entusiasmo y tu pasión hacia este tema y lo contagiaste. Pues estamos aquí al pendiente de si cualquier persona que te quiera contactar, por ahí la conectamos contigo. Agradecemos a Seguro. todos. Sí, gracias. Agradecemos a todos los que estuvieron al pendiente por el Facebook Live y nos vemos hasta el próximo Geoseminario. Bye.